Estamos transmitiendo esta última conferencia de la serie El caos en el Medio Oriente. Así que gracias a Dios por estas conferencias. Yo les invito a todos ustedes, los que no han tenido la oportunidad de oírlas, están en Armando Alducin Ministries, en YouTube, pueden encontrarlas, pero yo les recomiendo, si quieren realmente tener una información verídica, veraz, una información real de lo que está pasando en el Medio Oriente, sobre todo en esta última invasión del grupo terrorista de Hamas contra Israel. Ustedes van a encontrar estas realidades en lo que estamos compartiendo, porque esto es lo que debemos usar para poder mover la iglesia y saber que necesitamos continuar hablando estos temas tan importantes. Quiero terminar esta serie con un caos que hay dentro del mundo jurídico. Hace algunos días, esto es impresionante, es increíble que esté sucediendo en el mundo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, en Europa, a sugerencia del país de Sudáfrica, están tratando de condenar a Israel por genocidio. La Corte Internacional de Justicia de La Haya está formada por 15 a 17 jueces. Se supone que son los mejores abogados de derecho internacional, pues de 15 o 17 naciones. Sin embargo, a pesar de esta denuncia que es incongruente, inaceptable, cuando la misma Corte Internacional de Justicia sabe perfectamente bien cómo se define el genocidio, de lo cual voy a mencionar en unos momentos, debieron desde el momento que Sudáfrica propuso esta demanda en contra de Israel, de acusarlos de genocidio en contra de los palestinos, haberle dicho a Sudáfrica: discúlpenme, pero de acuerdo a la Corte Internacional y a la definición de lo que es un genocidio, no es aceptable esta denuncia, porque va en contra precisamente de lo que se califica o como se llame un genocidio o qué es un genocidio. Sin embargo, para que podamos entender la podredumbre y un síntoma tan grande de descomposición de una corte internacional, ya nada más eso nos faltaba, es que depende de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están dirigidas, ¿verdad?, por un hombre llamado Antonio Gutiérrez, y el presidente de la Corte Internacional o de los abogados que están ahí, y principalmente de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica es íntimo amigo del jefe de Hamas, el grupo terrorista que invadió Israel y mató a más de 1,300 víctimas civiles judíos. Ahora, cuando nos damos cuenta, si esta denuncia se llevara a cabo y la Corte Internacional, en el caso que dijera, pues realmente sí es un genocidio, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a ser o quién es el organismo que puede implementar las sanciones? Pongan ustedes, digan, pues ahora que si son genocidios, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a meter a la cárcel a todos los judíos? ¿O vamos a imponer sanciones? ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque las Naciones Unidas tienen un símbolo de seguridad principalmente, que es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y este Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetaría inmediatamente esta demanda. Así que todo esto que estamos viendo en el mundo es mínimo el Cirque du Soleil. Es un circo verdaderamente, donde dices, ¿cómo es posible que esté pasando en el mundo civilizado, que nos distinguimos del mundo incivilizado que es el Medio Oriente y el Asia Central, de la civilización de nosotros en el Occidente? Pero esta es la razón y esta es la forma en la que el mundo se está dirigiendo. Después de esta masacre del Holocausto, que es peor que el Holocausto de Alemania en
Israel, la masacre y la carnicería que hizo el grupo de Hamás. No han publicado la mayor parte de los horrores que hicieron para no lastimar la sensibilidad de las naciones o de la gente. Pero hace algún tiempo tuve una entrevista por televisión que me preguntaron: ¿usted nos recomienda que podamos nosotros decir lo que pasó en Israel? Porque lastimaría la sensibilidad, como han visto películas donde dice: a continuación se prohíbe esta película que la vean niños menores de 18 años porque hay cosas perturbadoras que pueden lastimar a un joven o a una muchacha joven. Pues así pasa en el mundo de las redes sociales también. Yo les contesté: si el mundo realmente sabe, como la mayor parte de los presidentes están yendo a ver qué pasó ahí en Israel verdaderamente, a cerciorarse que es exacto lo que han publicado. Cuando entraron la mayor parte de los senadores, sobre todo de Israel y de Estados Unidos, salieron llorando de ver las películas. Y yo se los voy a decir a ustedes, porque el hecho que la gente ignore esto es lo que le da a la gente el derecho de creer que después de esta masacre salen en las calles a protestar, pero no que liberen a los rehenes ni que agarren a este grupo terrorista, sino exterminen a los judíos. El grupo de Hamás entraron más de 1,000 a Israel el 7 de octubre. Sabían perfectamente bien en cada uno de los kibbutz, que son granjas que tienen los judíos cerca de la franja de Gaza o de la ciudad de Gaza, donde la mayor parte de las personas que viven ahí son ancianos o niños o matrimonios con niños menores de 1 año, niños de 8 meses, de 5 meses, de 6 meses. Y entraron estas bestias, estos animales, al primer kibutz y agarraron a 2 niños, uno de 6 meses y otro de 8 meses, amarraron a sus papás y enfrente de sus papás, con desatornilladores, les comenzaron a sacar los ojos. Cuando acababan de sacarle los ojos, enfrente de los papás los quemaron vivos. Ya que acabaron con los bebés, siguieron con la mamá y la comenzaron a violar enfrente del papá, con las manos amarradas. Y después le comenzaron a cortar el cabello a la mamá y la quemaron enfrente del papá. Y si después siguieron con el papá, lo comenzaron a cortar las manos y finalmente los quemaron a toda la familia. Ni siquiera los nazis habían hecho esta crueldad y esta masacre, que no hay nombres para poder describir que estas personas no son seres humanos, completamente endemoniados, con un odio, con una perversión como no nos podemos imaginar. Hay muy pocos registros en la historia de algo que haya sucedido, sobre todo en Israel desde 1948. Cuando llega el ejército de Israel y ve toda esta devastación, imaginemos nada más: yo soy presidente de una nación, tenemos que buscar y defendernos, y a estos animales no merecen vivir. Estas personas no merecen seguir viviendo. Vamos a ver cuándo la Biblia autoriza que una persona ha perdido el derecho para vivir. Entonces, juntaron al ejército de Israel y entraron a Hamás, entraron a Gaza, y 2 semanas antes, mandaron papelitos por toda la ciudad de Gaza diciéndole a la población civil: sálganse por favor, huyan porque vamos a bombardear Gaza poco a poco, vamos a ir avanzando. Gaza es una ciudad de casi 2 millones de habitantes y tiene como 50 kilómetros de largo, como por 10 kilómetros de ancho, donde viven cerca de 2 millones de seres humanos. El grupo de Hamás comenzó a bloquear las carreteras porque Egipto dio un anuncio que iba a proveer casas de campaña para que todos los que fueran exiliados o sacados de la ciudad de Gaza tuvieran refugio ahí en Egipto. Y los de
jamás bloquean las carreteras, bloquean completamente las casas y les impiden al pueblo escaparse. ¿Con qué propósito? Para que cuando Israel comenzara a bombardear o a atacar los edificios donde estaba localizado el grupo de Hamás, ante el mundo una cortina de humo dijera: miren lo que nos están haciendo, están matando a los civiles. Y el mundo reaccionara por una desinformación que no es verdad, y entonces los acusara de genocidio. Las leyes internacionales de la guerra, damas y caballeros, prohíben que ninguna nación almacene armas debajo de hospitales, ni de escuelas, ni de casas particulares. Y todas las armas y municiones y cohetes que han encontrado en Hamás, sin ninguna excepción, han sido debajo de todos los hospitales, que hay más de 40 hospitales en Gaza, de casas que escogieron donde vivían niños menores de edad, de gimnasios y de escuelas particulares. Ahí estaban estos terroristas de Hamás guardando las armas. Ahora bien, si consideramos la maldad que tuvieron para ir a hacer eso contra civiles judíos y contra esos niños de 6 meses y de 8 meses de edad, nos damos cuenta que esas personas no se pueden calificar ya como seres humanos, sino como endemoniados realmente, y que de la misma forma así tratan a su pueblo. Y este grupo terrorista es la autoridad de la ciudad de Gaza. Entonces no es de extrañarnos que ni siquiera tengan compasión por su propio pueblo. Entonces cuando Israel entra a Gaza, explica claramente al mundo: no venimos contra los palestinos, venimos a buscar a estos infelices animales que hicieron esta carnicería y esta masacre con nuestro pueblo. En un festival que había cerca de Gaza, mataron más de 200 muchachos que iban saliendo del festival y los patearon. Y a las muchachas las encueraban, las ponían en sus pickups, en sus trocas, en sus camionetas, encueradas, y las exhibieron así encueradas por la ciudad de Gaza. Podríamos continuar dando muchos detalles que simplemente hacen hervir nuestra sangre de coraje, ¿verdad? Y saber, si hubieran hecho eso a mis nietos, a mis hijos, a tu hija, nadie podría decir: perdónenlos, ¿verdad? Jesús dijo: perdona a tus enemigos, pero esas personas, hay un infierno para ellas también. Por eso dijo Jesús, ¿verdad? Aquí el derecho de poder quitar la vida se la doy a los gobiernos, no a las personas como individuos, que lo vamos a ver también. Ahora, ¿cuáles son los hechos después de esto? Veamos nada más la descomposición del mundo. Veamos el mundo que estamos viviendo. Después de esto, lo más lógico era que la gente saliera a protestar. No, liberen a esos rehenes, ¿cómo es posible? Secuestraron, después de la carnicería que hicieron, se llevaron secuestrados a niños de 6 meses. De 1 año, rehenes, niños de 1 año, rehenes. De 8 años, jovencitas de 15, 17 años que ya sabe que ya las violaron ahí en Gaza. Y ancianos de 85, 90 años de edad. Esos son los rehenes que los escogieron con pinzas. ¿Qué es la reacción del mundo? Oye, por favor, liberen a los rehenes, vamos a... No sucedió nada de eso. Comenzaron protestas en el mundo, desde el río hasta el Jordán, o del Jordán hasta el mar. Queremos la libertad para que podamos realmente exterminar a la raza judía. O sea, los que fueron víctimas, ahora los opresores eran los que decían que ellos habían sido las víctimas, y ahora los que habían sufrido esta inmensa desgracia eran culpables. ¿Y por qué eran culpables?
porque vamos a ver las mentiras que propagaron, porque nos tenían encerrados en Gaza y tenemos ya 30 años encerrados y no nos han dado nuestro estado ahí cerca de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo le dije a una persona el otro día que estaba discutiendo, ¿tú crees que el momento en que cuando a México nos quitaron Nuevo México, nos quitaron California, nos quitaron Texas, etcétera, etcétera, me da derecho a ir a Estados Unidos a masacrar americanos? O sea, entonces se justifica eso, y a nosotros sí nos lo robaron, sí nos quitaron esos estados que tiene ahorita Estados Unidos. Cuando el general Santana hizo un trato con los americanos, ¿verdad? Y supuestamente, no sé si fue una venta o fue un tratado, pero toda esa tierra le pertenecía a México y jamás México ha hecho ni pío para poder protestar ante la Corte Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas, que nos devuelvan esas tierras. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Veamos. Comencemos con los estudiantes. Los estudiantes de las universidades actualmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos hablando de muchachos menos de 25 años de edad. Y que se calcula que el 60 o 70% de los universitarios son de izquierda actualmente en las universidades. A ese grado se ha infiltrado estas ideologías. Los estudiantes de la Universidad Wellesley recibieron mensajes oficiales diciendo que los sionistas, o sea, los estudiantes judíos, ya no eran bienvenidos a los dormitorios. Un oficial de Hamas llamado Ghazi Hamad juró en una estación de televisión que jamás repetiría lo que hicieron el 7 de octubre hasta que Israel fuera completamente exterminado. El activista palestino del Banco Occidental, Ahed Tamimi, dijo: lo que Hitler les hizo a los judíos fue una broma comparado con lo que nosotros haremos a los judíos, porque vamos a beber su sangre y vamos a comer sus cabezas. Mientras que la matanza del 7 de octubre debió haber forzado a considerar a los que han apoyado miles de personas demandando muerte a los judíos y a Israel, en lugar, los manifestantes han demandado muerte a los rehenes y muerte a los judíos. Cuando comienzas a tratar de razonar y a pensar ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué están pensando de esa manera? Vemos que uno de los pecados más grandes que hay es el racismo. Entonces, los palestinos en el año 2005, después de una votación, y Egipto se salió de Gaza, nunca Israel ha estado en Gaza, escuchen bien, y tuvieron asentamientos antes del 2005 y lo voy a explicar. En el 2005, los gobiernos y las Naciones Unidas determinan a un hombre llamado Mahmoud Abbas: tú vas a ser el presidente de esta ciudad que es Gaza y vamos a luchar que ustedes tengan ya una nación, porque los palestinos nunca en la historia han tenido una nación. En las Naciones Unidas tienen un lugar para poder hablar, pero las Naciones Unidas no consideran a los palestinos como una nación, porque los palestinos no son palestinos, son árabes. La palabra palestino fue hecha por un emperador romano, Adriano, así se llamaba una de sus mujeres, y los romanos odiaban a los judíos y dijeron: ahora no se llame Israel, y le cambiaron el nombre. Ahí está el diablo tratando de sustituir el de Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan al lado de Dios. Es lo que significa Yisrael en el hebreo, los que luchan al lado de Dios. Pues ahora se va a llamar Palestina, y desde hace siglos que se comenzó a llamar Palestina. Y cuando llegaron los judíos en el 48, el grupo chiquito que había de árabes se les cedió la franja de Gaza, y entonces se llamaron palestinos. Y no había palestinos porque ahí creían que descienden de los filisteos. Y los filisteos es un grupo étnico que desapareció hace más de 2000 años. Entonces, Filistea era el lugar donde está Gaza ahorita, donde el gigante Goliat y los gigantes habitaron, donde es Gaza ahorita, donde viven los palestinos. Pero no son palestinos, son árabes. Pero se pusieron palestinos porque cuando llegaron los judíos, ningún país árabe los aceptó.
Hoy queremos un lugar, Egipto, vénganse para acá mis chiquilines, Siria, vénganse para acá mis chiquilines, Jordania, vénganse para acá, Irak, vénganse para acá. Ninguno de los países árabes les ofreció asilo. No, ahí quédense en Gaza, porque si ustedes los sacamos de ahí, no podemos obligar a Israel a que haya dos estados y les den a ustedes una nación. Entonces, mientras mantengamos, ese es el pensamiento de los 22 millones de árabes. En aquel tiempo encabezó Gamel Abser, nace el presidente de Egipto, y dijo: tenemos que mantener a este grupo ahí encerrado para provocar conciencia ante el mundo y lástima, y obligar a los judíos que no los tengan ahí, sino que sean dos estados que dividan otra vez Israel, como lo hicieron las Naciones Unidas en el 48, en el 45, y tengamos un estado dentro de Israel, Palestina e Israel. Esta fue la narrativa que se manejó durante muchos años. Escuchen por favor la verdad. Yasser Arafat es el terrorista más grande que ha tenido la historia en el siglo XX. Y Yasser Arafat fundó una organización llamada la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat, 1972 al 77 aproximadamente. Cuando la mayor parte de los árabes descubrieron que no podían sacar a los judíos, ganaron la guerra del 48, ganaron la guerra del 56 del Canal de Suez, ganaron la guerra de 1967 y ganaron la guerra de Yom Kippur en 1973. 4 guerras, 22 millones de árabes no han podido sacar a los judíos. Entonces planearon otra cosa. Vamos a crear grupos terroristas, porque ya como nación contra nación estamos desprestigiándonos hasta el mundo, y el mundo se está burlando. ¿Cómo no pueden ustedes, siendo 7, 8 veces más grande en los ejércitos que Israel, cómo no los pueden sacar al Mediterráneo? Vamos entonces a crear grupos terroristas. Entonces Irán, que en 1935 se llamaba Persia en la Biblia, cuando veas Persia es Irán. En 1935 se le cambia el nombre a la República de Irán. En 1979 a la República Islámica del Irán. Entonces el ayatolá Khomeini comienza a traer a Arafat a Irán a desarrollar y a preparar y a entrenar grupos terroristas para de alguna forma sacar a Israel o eliminar a Israel. Todo lo que es el grupo de Hamas actualmente fue entrenado en Irán. Mientras estaban entrenando al grupo de Hamas en Irán, al mismo tiempo se formó las guardias revolucionarias de Irán. Y de las guardias revolucionarias de Irán, ya que vieron que Hamas era un grupo terrorista y lo regresaron a Hamas con instrucciones, les voy a mencionar qué fue lo que les dijeron. Crearon a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, que es otro grupo terrorista sostenido y financiado por Irán. Después Irán siguió con ISIS. Después Irán siguió con los Houthis, que están en Yemen. Esta semana están bombardeando los americanos el Golfo Pérsico, porque en el oriente del Golfo Pérsico están ahorita los Houthis mandando drones y cohetes para que los barcos del Golfo Pérsico sean hundidos, donde se transmite y se genera el 25 o el 30% del petróleo mundial. Es otro grupo terrorista financiado y sostenido por Irán. Una aclaración: siempre que hablemos de Palestina, hagamos un divorcio entre el terrorismo y entre el pueblo. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando del gobierno de los ayatolas asesinos, porque el pueblo iraní es un pueblo precioso. Cuando hablamos de Venezuela, no estamos hablando del pueblo precioso de Venezuela, o de Colombia, o de Cuba. Estamos hablando de los gobiernos que se han apoderado de las gentes, las han oprimido, las han explotado para beneficio personal.
Acaban de descubrir que los líderes de Hamás, ¿dónde creen que vivían? ¿En Hamás? ¿En Gaza? Donde vive la gente pobre y que no tienen medicina ni comida. Los líderes de Hamás tenían casas en Turquía y en Qatar de 10 millones de dólares. Casas, palacios. Los líderes de Hamás. ¿Cuánta hipocresía? Y todos los billones de dólares que mandaron las Naciones Unidas, Estados Unidos, el mismo Israel, para medicinas, hospitales de Hamás, todo lo de los palestinos lo usó el grupo terrorista para construir una infraestructura de túneles de más de 500 kilómetros, con aire acondicionado, hasta coches circulan con motocicletas, le ganaron al Chapo. Impresionantes túneles, y todos los túneles debajo de las escuelas y de los hospitales. Todos los túneles debajo de los hospitales y de las escuelas. Entonces este grupo terrorista se comienza a levantar para tratar de derribar y exterminar. Ahora, Yasser Arafat hace una constitución, la constitución de la Organización para la Liberación de Palestina, que todavía está vigente. Los artículos, métanse ustedes al internet y busca Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. No me creas a mí, métete a internet y busca los artículos. Y dice el artículo 20 en adelante: nuestro propósito es la exterminación del Estado de Israel y matar a los judíos. Muy bien, yo soy judío y aquí están mis vecinos. Oigan, denos chance de poner un Estado junto a ustedes, ¿no? Oye, pero ¿en tu constitución cámbiala, papacito? Me estás diciendo que me quieres matar y que tu propósito principal es ese, que realmente no quieren vivir junto a nosotros, quieren el exterminio total. Entonces, ¿cómo puede el Estado de Israel permitir eso? Si en Gaza hicieron lo que hicieron, imaginémonos estableciendo un Estado dentro de Israel. Pues Israel desaparece y se borrarían todas las profecías de la Biblia, porque dice Jeremías 31, 30 en adelante, que así como las leyes de los cielos y las leyes cósmicas existen, nunca nadie podrá desaparecer a Israel, porque Israel es el punto geográfico que Dios estableció para traer a través de esta nación la Biblia, el Mesías, las leyes, los códigos de ética y los códigos de moral del mundo occidental. Las democracias no vinieron de Grecia, las democracias vinieron cuando la Biblia comenzó a ser usada y Roma comenzó a permitir que se usara para comenzar a orientar a la gente que las verdaderas leyes en contra del totalitarismo y de las dictaduras provenían de este libro que se llama la Biblia. Y el ataque del diablo es contra ellos y contra nosotros. Ellos por la Torá y nosotros porque la tenemos completa. Todo esto comenzamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo y a comprender que es imposible que esto tenga una solución, porque es un pueblo que ha jurado exterminar a una nación. Veamos algunas de las mentiras que se han propagado. Una, Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. Ustedes han oído esto por todos lados. ¿De dónde? Las noticias. ¿Y de quién promocionan las noticias? De las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas quién son? Anti-Israel. Las Naciones Unidas son anti-Israel. Y de todas las sanciones que han lanzado en contra de las naciones, el 65% han sido contra Israel. Apunta a lo que significa un colonizador, porque vamos a discutir y vamos a comenzar a definir términos etimológicos para tratar de saber si tengo una conversación o un debate contigo. No un debate de secundaria, no, Israel y esto y lo otro. ¿De qué estás hablando, muchacho menso? No sabes ni siquiera cómo te apellidas. Así está la gente. Oye, ¿por qué protestas? Porque el presidente dijo que favorecía a los pobres. ¿Y tú lo crees? Nada más porque hay por todos lados anuncios. Vamos a los pobres, el gobierno, lo creo y salgo a protestar. ¿Tú no sabes la realidad realmente lo que está pasando en tu gobierno o en tu país? No. Entonces, ¿por qué protestas? Porque me dieron una cachucha y mi lonche.
Así está el mundo, hermanos. El 80% de las protestas contra Israel que hubo, muerte a Israel y muerte a los judíos, en lugar de liberación a los rehenes, el 80% eran manipuladas y dirigidas por los mismos musulmanes. Inglaterra es una nación musulmana, escúchame lo que te estoy diciendo. Inglaterra desapareció del mapa. El presidente de Inglaterra es musulmán. No hay una sola iglesia ya, ni católica ni cristiana, en Inglaterra. Todas son mezquitas musulmanas. La migración que hubo de musulmanes por Grecia y por Italia, a Francia y a Alemania y a España es impresionante. Cuando los musulmanes pasan del 10-15% en cualquier nación, comienzan a protestar, a asaltar comercios, a demandar derechos, a violar mujeres y exigir que la ley Sharia, que es la ley del Islam, se establezca a fuerza. Y el que no la quiera, así lo dice el Corán, el que no lo obedezca, muerte a los infieles. Y los infieles son judíos y cristianos. Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación. Esta es la definición, muchachos, jóvenes, médicos, politólogos que nos visitan y nos escuchan antes de meterte a debatir y decir cosas que ni siquiera entiendes. Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. ¿Qué es colonial? ¿De qué estás hablando? Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota otra nación. En primer lugar, los palestinos, número uno, nunca han sido dueños de ninguna tierra. Tampoco han sido formados ni formados como ninguna nación, por lo que nada les ha sido robado, por el amor de Dios. Número dos, los judíos son un pueblo indígena de la tierra de Israel porque han vivido ahí desde hace 3,000 años. ¿Cómo que nos robaron la tierra? El hecho que fueron sacados en el año 70 por Roma, por la maldición que mandó Cristo a Israel, y durante casi 2,000 años vivieron como exiliados en todas las naciones del mundo y regresaron el 14 de mayo de 1948 a Israel, no significa que hayan perdido su tierra. Ellos siempre han sido los dueños de la tierra de Israel, desde los tiempos de Abraham. Entonces, ¿de dónde sacan eso de que ellos realmente les robaron la tierra y fueron colonizadores de la tierra de Gaza o de los palestinos? En segundo lugar, la acusación más grave que hace una semana se dictaminó por la Corte Internacional de Justicia: Israel ha cometido genocidio. ¿Cómo se ha esgrimado y argumentado? Yo oigo programas de televisión, comentaristas, y digo, Dios mío santo, no creo que ni a la primaria fueron. ¿Cómo es posible que genocidio esto? Y hablan de genocidio sin entender ni definir etimológicamente, gramaticalmente, en un diccionario la palabra genocidio. Escuchen ustedes. Hasta 1944 se estableció en los diccionarios la palabra genocidio. Antes de 1944, ningún diccionario tenía la palabra genocidio. Fue un hombre llamado, apúntalo, Raphael Lamkin, con K, Lamkin, con L, quien después de haber hecho un examen previo sobre los asesinos nazis y que comenzaron a llamarle los crímenes de los nazis, Raphael Lamkin pensó y dijo, es que no es un crimen lo que hicieron los nazis. O sea, agarraron un pueblo, una etnia que no tenían armas, no tenían nación en ese tiempo, no tenían tierras, no tenían dinero, y los masacraron y los metieron a los hornos, al holocausto, y ahí los quemaron a más de 6 millones de judíos. Tiene que haber una palabra, dijo Lamkin, que defina esta atrocidad. Un crimen no es eso, y él empleó la palabra genocidio o genocidio. Y desde el 44 a nuestros días, genocidio significa lo siguiente, apúntalo:
para que entendamos qué es un genocidio. Genocidio es el intento deliberado, es un intento deliberado de destruir o una nación o exterminar un grupo racial o un grupo étnico. Mientras no haya esa intención, no se puede calificar de genocidio. Los que cometieron genocidio fue el grupo terrorista Hamas, porque planearon un año junto con Irán entrar a hacer esa masacre. Cuando hay intención, es genocidio. Los judíos, al entrar a Gaza, no entraron con la intención, los vamos a matar a todos. No, venimos en búsqueda militar de un grupo asesino que no podemos permitir que siga haciendo eso con los ciudadanos de nuestra nación. A los civiles, por favor, váyanse, escóndanse, etcétera, etcétera, porque nuestra intención no es a los palestinos, es al grupo de Hamas. Ahora bien, han muerto civiles. ¿En qué guerra no han muerto civiles? Y esta es una guerra. Cuando una nación es atacada de esta manera, toda nación tiene el derecho de defenderse. ¿Por qué? Porque el propósito principal de un gobierno es otorgar, brindar protección, libertad a la propiedad privada, a los derechos individuales de cada nación, para que esas personas vivan con seguridad. Esa es la responsabilidad de cualquier gobierno a través de la historia, que viene todo desde Deuteronomio capítulo 1, las leyes civiles de las naciones. Aquí está todo de la Biblia. Entonces, eso no se puede calificar como homicidio. Israel jamás ha planeado previamente hacer blanco sobre palestinos civiles, y los muertos de los civiles son porque los del grupo terrorista los esconden en los hospitales. Ahora bien, cuando trasladamos esto a una manera más simple de entender, en la Biblia, en Éxodo 20 dice, no matarás, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes tú justificar que Israel se haya enfrentado a la guerra y haya matado a cananitas, amorritas, amalecitas, etcétera, etcétera, cuando la Biblia dice en Éxodo 20, no matarás? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, porque esto nos va a ampliar muchísimo más el criterio y la comprensión de la mente de Dios. Éxodo 20, 13, no matarás. En el original hebreo hay dos palabras para matar. Pero vean ustedes la diferencia aún en los idiomas. Si tú vas a Estados Unidos y entras a un supermercado, entras a una tienda, hay letreros que dicen, cualquiera que robe es un crimen. Estados Unidos no tiene la diferencia en las palabras que tenemos en México. Una cosa es un delito y otra cosa es un crimen. Porque para nosotros un crimen es matar. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, cuando éramos niños, íbamos, de vez en cuando veía yo crimen. Entonces yo creía que cualquiera que matara a alguien dentro de la tienda podía pasar eso. Pero cuando dicen cualquiera que robe es un crimen para Estados Unidos, y la justicia americana no es matar, es simplemente cualquier delito de robar, asaltar, matar, se llama crimen. Para nosotros no. Entonces tiene que haber una diferencia entre el matar. En la Biblia, cuando dice no matarás, apúntalo, es la palabra ratzaj, así como suena, R de Raúl, A de Armando, T de tía, S de Samuel, A de Armando, J. Ratzaj. Escucha lo que significa: matar con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando un juez encuentra que una persona le quitó la vida a una persona, y esta persona con intención se la quitó, lo planeó, lo voy a matar, y además con alevosía y ventaja, y además o por venganza, no se llama matar, se llama asesinar. Tú no puedes decir, cuando vas en la noche y te quieren asaltar y traes una pistola y matas al asaltante, o alguien se mete a tu casa y matas al asaltante, tú no asesinaste a ninguno, tú mataste. Es diferente a la palabra. Fíjense qué interesante es esto.
Tú mataste a ese delincuente que te quiso quitar la vida, pero tú no dijiste, te voy a planear, tenía 2 años esperando a que entraras a la casa, ¿verdad? O porque tu esposa te engaña, tu esposo te engaña. Eso es asesinar. Cuando se le quita la vida a alguien, o una nación a otra nación, con premeditación, alevosía y ventaja, es genocidio. Israel no tenía ningún plan de matar ni entrar ni siquiera a Gaza, porque desde el 2005 Israel se sale de Gaza. En el 2005 Israel sale de Gaza y les dice al gobierno, a la autoridad, al Fatah de Gaza: tenemos hasta ahorita escuelas en Gaza que construimos nosotros, hospitales, gimnasios, y además hay asentamientos judíos. Y el mismo gobierno de Israel les dijo a los judíos que vivían en Gaza: sálganse, porque desde el 2005 no puede haber judíos dentro de Gaza. Muy bien, se salieron los asentamientos que tenían Israel, y las escuelas y los gimnasios y las casas y los hospitales que Israel construyó para los palestinos, cuando se salieron en el 2005, los quemaron. Los quemaron totalmente. Las construcciones, destruyeron las escuelas, los gimnasios, los hospitales, y dijeron: no queremos que nada huela a judío. Más racismo no se puede ya expresar. Entonces vean todo lo que pasó. Entonces de 2005 hasta la fecha, Israel comenzó a extenderle la mano a los palestinos y decirles: escúchenme con mucha atención, cualquiera de ustedes que quiere entrar a Israel a trabajar, le damos trabajo. Y si quieres estudiar en nuestras escuelas, también puedes estudiar. Escuchen, y si ustedes quieren ingresar a nuestro ejército, todo esto lo puedes comprobar en cualquier lado. Pero vean la desinformación. Si quieres entrar a nuestro ejército, no te vamos a obligar. Es obligatorio para los judíos entre los 18 y los 20 años. A los 18 a los hombres, a los 20 las mujeres tienen que entrar 12 años al servicio militar de Israel. Pero tú como árabe no te obligamos. Pero si escoges unirte a nuestro ejército, te recibimos. Y a cualquiera de ustedes que tenga 3 o 4 años trabajando dentro de Israel, le vamos a dar residencia y visa o ciudadanía. Hasta con eso. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Que todos estos palestinos, árabes palestinos, es la palabra correcta, que entraron y trabajaron durante el 2015, 2010, 2005 dentro de Israel, fueron los que proporcionaron toda la información: dónde estaban los kibbutz, cuántas personas había, cuántos niños tenían, el camino, todo lo planearon a los mismos que le tendieron la mano. Como decía mi abuelita: nunca muerdas la mano que te da de comer. Ellos fueron a quienes tantas bendiciones les dio Israel. Entonces, todo lo que han publicado, que están encarcelados, que no los dejan salir, que es mentiras, 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 mentiras. Y vivimos en esa época. Pero lo más grave, santos de Dios, lo más grave es que este antisemitismo ha entrado a la iglesia. Es impresionante la cantidad de líderes que he escuchado de iglesias antisemitas, que están en contra de Israel y en contra de los judíos, cuando en Génesis 12 dice: el que te bendiga, te voy a bendecir, y el que maldiga a Israel será maldecido. Tú escoge. Ahora bien, no estamos diciendo tampoco Israel son unos santos todos, ¿verdad? No hay un solo gobierno, no hay una sola persona, no hay nadie en el mundo ahorita que podamos decir esto es mejor que aquello, etcétera, etcétera. Simplemente hay diferencia entre la civilización y la incivilización. Este es un choque no de civilizaciones, porque en el Medio Oriente es un grupo de personas incivilizadas. Ellos aman la muerte, nosotros amamos la vida. Ellos aman la muerte por el amor de Dios. Es la cultura que les han infringido dentro de su cerebro. Sus reacciones cognitivas son de venganza, de odio, de racismo,
Entonces tú no puedes una persona tenerla cerca de ti cuando tiene la intención de matarte, y el momento que te voltees, darte una cuchillada por detrás. Y eso el mundo no lo entiende, porque lo único que ven es la televisión, y no se meten a investigar lo que está pasando en la realidad. Oremos por Israel, oremos por el pobre pueblo palestino oprimido, desechado completamente, maldecido por su propio gobierno, que es un grupo terrorista, el que se apoderó y le quitó el gobierno en el 2005 a la autoridad palestina, al Fatah, y entonces al Fatah le entregó el grupo al grupo terrorista de Hamas, y le dijo la autoridad palestina al grupo terrorista: ustedes gobiernen Gaza, porque de aquí en adelante ustedes son un cuerpo militar, y si queremos sacar a los judíos tiene que ser a través de los militares. Mejor sean ustedes los que gobiernen Gaza, porque han formado un grupo militar que se llama Hamas, que la palabra Hamas significa violencia en el hebreo. Hamas significa violencia en el hebreo. Y cuando todo este panorama comenzamos ya a entenderlo, no nos queda más que vivir de rodillas diario. Oremos por México, oremos por Estados Unidos. 1 Timoteo 2, oremos por todas las naciones del mundo, por el pueblo palestino, por el pueblo iraní. En Irán hay un crecimiento impresionante de iglesias cristianas. Ahí en Gaza, en los palestinos, hay muchísimos palestinos que han aceptado a Cristo como su Señor. Oremos por ellos. Vuelvo a repetir, y te quiero terminar con las palabras de Jesús, que ahora vamos a comprender con mucho más amplitud después de oír esta narrativa que acabamos de compartir en Mateo capítulo 20. Ahora lo entendemos. Mateo 20, versículo 25. Ahora lo entendemos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, esto fue hace 2000 años, recuérdalo, hace 2000 años. ¿Ustedes saben que quién es el pueblo? No, ¿verdad? Ustedes saben que los gobiernos o los gobernantes de las naciones, y aquí pluralizó y generalizó, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús les dijo hace 2000 años, quiero que sepan que todos los gobiernos que va a haber en la historia del mundo, va a haber excepciones muy, pero muy limitadas. Una Margaret Thatcher, ¿verdad? David Ben Gurión, etcétera, héroes que han dado su vida realmente por las naciones, gobernantes, son una cosa excepcional. Pero estamos hablando del 90% de los gobiernos y gobernantes, dictadores, tienen y tendrán la tendencia siempre de oprimir al pueblo. Y mientras están, agarrarse y llevarse lo más que puedan, porque les quedan 4 años o 6 años de gobierno, y mientras tanto que el pueblo siga sufriendo. Quiero advertirles eso, dijo Jesús: los gobernantes se van a enseñorear y van a ejercer sobre ellos control y potestad, mas entre ustedes no será así. ¿Cuál es mi consejo? ¿Quieres hacerte grande? Hazte servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, el Creador del universo, de las estrellas, de las galaxias, de la vida, de los animales, del sol, de las estrellas de Orión, de las constelaciones. El Creador de todo lo que existe no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Jesucristo termina diciéndonos: nunca en tu vida tengas el deseo de controlar a los demás. Nunca te sientas que porque ya eres senador o diputado o presidente o director de tu fábrica o jefe de tu taller, nunca te creas que estás arriba de los que están sirviéndote o de tus empleados. A toda esa gente busca tú la oportunidad de servirles. Siéntate a comer un día con tus empleados, bendice un día a tu pueblo, entrégale lo más que puedas de tu vida,
Y esa es la grandeza que mi Padre busca entre ustedes. Busca a los menesterosos, a los pobres, a los que necesitan. Te paras en un alto, él quiere limpiar tu carro, no le digas, quítate, no me manches mi carro. ¿Qué te cuesta darle 10 pesos? Ese muchacho podría estar robando y no lo hace. O se paran a hacer malabarismos ya ahora en los altos, etcétera, etcétera. Te pintan hasta de plateado todos. La señora con sus hijitos vendiendo chicles, etcétera, etcétera. Le cierras el vidrio. ¿Qué te crees? ¿Has estado tú algún día en la actitud y en la posición en la que se encuentran esas personas que no nacieron con los privilegios que muchos de nosotros tuvimos? ¿Por qué nos encerramos en nuestro mundo y nos metemos en una burbuja de aire y no nos importa más que mis intereses, lo que me dan, lo que la gente me hace, y si me haces me la pagas, y el que no, si no un negocio contigo y no me beneficias, dejas de ser mi amigo, porque mi amistad contigo es de conveniencia. Serás mi amigo mientras tú me convengas a mí tenerte de amistad. Qué miserable humanidad estamos viviendo, y esto irá de mal en peor. Por ejemplo, nos dejó Jesús para seguir sus pisadas, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino su Hijo a nacer en un pesebre. Vivir como carpintero, ser entregado en manos de pecadores, gobiernos ambiciosos, avaricientos, con el control. Crucifícale. Por envidia, los líderes de Israel lo crucifican. Abre sus manos en una cruz y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es nuestro ejemplo. Él. No hay ningún líder que me quieras mencionar. Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón Bonaparte, escritores, politólogos, dime el que quieras. No hay nadie como Jesús. Y es el que seguimos nosotros. Por eso el odio contra la nación donde Él nació y el odio contra las iglesias que servimos a Dios. Y ante este ataque devastador y este odio del mundo, tenemos que saber qué contestar, cómo reaccionar, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, un mundo espiritual que nos rodea, que el mundo no entiende por qué pasan las cosas que pasan, ni lo que está sucediendo, por la ignorancia que hay en sus corazones de Dios y porque tienen el entendimiento entenebrecido. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Te doy gracias, Padre, por este grupo de santos, por el amor que tienen unos a otros, el perdón que hay unos a otros y la fe que han mantenido hasta este momento, debido a la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a nosotros y crece y lleva fruto desde que oímos y desde que hemos practicado la gracia de Dios en verdad. Yo te pido, Padre, ahora por tu pueblo un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento espiritual. Fortalécenos, Señor, interiormente, que podamos dar cuenta de la responsabilidad y los talentos que nos has dado, que aprendamos a vivir para los demás, a que nunca perdamos la compasión, ni las emociones ni los sentimientos por la gente que sufre en el mundo. Que podamos orar, Señor, por Israel. Dale sabiduría al gobierno de Israel para el dilema que está enfrentando. Te pedimos por México, Padre. Oh Señor, danos gracia con el gobierno. Bendecimos a nuestros gobernantes y danos la oportunidad de hablarles acerca de tu amor en la cruz. Bendecimos el gobierno de Estados Unidos, bendecimos al pueblo palestino, Padre, oprimido por estos seres que ya no son ni siquiera seres humanos, que se han entregado y ya viven condenados de por vida
por la monstruosidad en la que se han convertido cada uno de ellos. Padre, este es el mundo que estamos viviendo, amadores de sí mismos, centrados en un ego que solamente les hace ver sus propios intereses y no los de los demás, y que podamos al final de nuestra vida, que ya se acerca el día que venga Jesús, ser encontrados irreprensibles en santidad en la venida de Jesús, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos un... Esta serie tiene el propósito de explicar bíblicamente, históricamente, antropológicamente, geográficamente e históricamente lo que está pasando en el Medio Oriente. Así que no podemos nosotros como cristianos, que se supone, ¿verdad? Dice la Biblia que Daniel fue encontrado con más sabiduría y conocimiento que los sabios, los astrólogos, los hechiceros y los intelectuales de su época, porque el cristiano tiene la palabra de Dios. Tenemos la Biblia y todos los cristianos que diario la leen, la memorizan, la estudian y la meditan, no tienen idea de la amplitud que tu entendimiento va a tener, cómo vas a ensanchar tu comprensión y tu cosmovisión, tu cosmología de todo lo que está alrededor del mundo, de la historia, de lo que está pasando, vas a entender lo que está pasando. Y no te vas a ir con la finta, porque ahorita lo más impresionante es que ya entró el antisemitismo a la iglesia, que eso ya es el colmo. O sea, cristianos que dicen, no, ya viste que Israel es un genocida y que está haciendo, o sea, creyendo todo lo que dicen los medios de comunicación, sin entender la historia de Israel, la historia de Hamás, la historia de Palestina, la historia del Medio Oriente y los poderes que se encuentran detrás, moviéndose detrás de las cortinas, que son los que están moviendo todo, porque lo que estamos viendo son los actores. Pero hay un director, hay una élite, hay un poder detrás que es el que mueve todo, y solo la Biblia nos puede correr la cortina. Veamos a ver en primer lugar que han habido varias pláticas, ¿verdad?, desde hace algún tiempo en lo que ha sucedido en Israel. Pero veamos rápidamente la historia de este conflicto. El 7 de octubre entraron más de 3,000 varones. Rompieron las fronteras de Israel, es algo que posguerra se va a investigar en los tribunales de Israel. ¿Cómo es posible que violaron los censores al Mossad, que es el servicio secreto de Israel?
el Binshet, que es la inteligencia de Israel, y al ejército de Israel y al gobierno de Israel. Todas estas cosas los van a investigar, pero entraron 3,000 personas, 3,000 palestinos. Vamos a ver que no, la palabra palestino ni siquiera existe en la Biblia, ni ha existido tampoco. Entonces entraron, rompieron la frontera y tenían un plan que habían hecho ya hace más de 6 o 8 meses. Tenían la investigación, dónde estaban los kibutzim, cuántas familias había en cada kibutzim, qué es lo que estaban haciendo, cuántos varones había, cuántos niños tenían, cuántos perros tenían. Tenían una información impresionante. ¿De dónde sacaron los 3,000 terroristas que entraron a Israel esta información tan detallada? Bueno, mucha gente no sabe que durante mucho tiempo Israel le permitió a los palestinos entrar a Israel a trabajar. Y hay cientos de trabajadores palestinos que entraban a Israel y trabajaban en fábricas, trabajaban en escuelas, trabajaban en casas, etcétera, etcétera. E inclusive a muchos de ellos, después de un tiempo, Israel les podía dar su residencia. Y ya podían quedarse a vivir en Israel si ellos querían. Bueno, pues más de la mitad de estos trabajadores son los que proporcionaron toda esta información al grupo terrorista de Hamás, y cuando entraron a invadir Israel y a hacer la masacre que hicieron, 1,000 de ellos eran civiles y 2,000 pertenecían al grupo terrorista de Hamás. Ellos entraron a una casa y les voy a contar lo que hicieron, porque el otro día me preguntaron, ¿es posible que narremos, contemos, demos la información de lo que pasó con la crueldad con lo que lo hicieron? Y yo les dije a 2 periodistas que me hablaron por teléfono para preguntarme, pero por favor háganlo, porque cuando la gente no se entera de esto y cuando se enteren de lo que pasó, van a cambiar de opinión. Entraron a una casa y agarraron a 2 niños de 6 y 8 meses, amarraron a los papás y a los niños les comenzaron a sacar los ojos. Enfrente de los papás. Ya que les sacaron los ojos, les cortaron la cabeza enfrente de los papás. Siguieron con el varón y lo castraron enfrente de la mamá. Así, pero sin anestesia ni nada. Y después le cortaron la cabeza enfrente de la mamá. Y después, en tercer lugar, siguieron con la mamá, que vio a los bebés, que vio a su esposo, y le hicieron lo mismo a la mamá, le abrieron el vientre y los quemaron a todos después. A otra mujer le abrieron el vientre y le sacaron el producto que tenía dentro, enfrente del esposo. Y así lo hicieron con más de 800 personas. Entraron a un campo y a todos los jóvenes, a más de 200 jóvenes, los mataron inmediatamente a mansalva. Ni siquiera los nazis han usado tanta crueldad, tanto odio en contra de este grupo de personas que asesinaron. Además, hay una ley internacional de la guerra que prohíbe matar con la intención civiles, o sea, civiles hay muertos. Ahorita voy a explicar todo lo que está pasando. Cuando llegaron los aliados a Berlín, 1945, ya para cortarle la cabeza a Adolfo Hitler, murieron 25,000 civiles y nadie protestó. Miren nomás cuántos niños murieron. ¿Por qué? Porque es el resultado, las consecuencias, los daños colaterales que todas las guerras tienen, desgraciadamente. Siempre tienen que morir civiles. Pero nadie protestó en Alemania ni en Europa porque los nazis habían sido completamente derrotados. El precio de esta sangre pagó realmente el precio más grande, que si no hubieran eliminado a los nazis, hubiera la población muerto en un número mucho mayor. Entonces, estos carniceros, estas bestias, estos animales, porque el otro día hasta me corrigieron, oye Armando, pero no les digas animales porque los animales ni siquiera hacen eso.
descendieron a un nivel inferior a los animales, con toda la razón del mundo. Le dije, de veras tienen razón, ni siquiera los animales hacen eso. Después de todo esto, pues se llevaron a 240 rehenes, y entre los rehenes iban niños de 6 meses, de rehenes, separados de sus mamás de 8 meses, de 10 meses, jovencitas. Ahorita ya se comenzó a descubrir todos los horrores sexuales que les hicieron a las mujeres y que les siguen haciendo, porque tienen todavía más de 150 rehenes en su poder. Se llevaron personas de la edad adulta, se llevaron mujeres de 85, de 90 años de edad, de rehenes, y el propósito de ellos era, bueno, vamos a entrar a Israel, vamos a sacar a los rehenes, y pues vamos a realmente a comenzar a negociar y a intercambiar con ellos prisioneros, y tenemos el mango el sartén por el mango. Los judíos van a tener que hacer lo que nosotros les digamos y obligarlos a que saquen miles de prisioneros y que no nos persigan más y que nos dejen ya seguir haciendo los túneles que estamos haciendo. Israel, después de esta matanza, trajeron a los más grandes expertos en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España, de la inteligencia, y personas de las Naciones Unidas a que vieran lo que habían hecho. Y después de que vieron todo lo que habían hecho, las naciones apoyaron que Israel no podía permitir que volviera a suceder un evento igual, porque toda nación tiene el derecho de defenderse, sobre todo cuando huyen y se esconden y se llevan todavía a rehenes. Entonces Israel reacciona y le declara la guerra. Ahora sí, le declara la guerra no a los palestinos. Divorciemos la palabra palestinos, que es el pueblo, del grupo terrorista Hamás. Entonces Israel le declara la guerra al grupo terrorista y comienza a entrar a Gaza con tanques de guerra y comienza a anunciarle a la población, a los palestinos, que aproximadamente son 2 millones de personas que viven en una franja de 50 kilómetros, que es lo que tiene Gaza, 50 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Comienzan a mandar en aviones boletines: sálganse de sus casas, váyanse hacia el sur de Gaza. Hay una entrada por Egipto que les está permitiendo recibirlos como exiliados, porque vamos a bombardear Gaza. ¿Qué hicieron los terroristas de Hamás? Comenzaron a bloquear todas las carreteras para que no se saliera el pueblo de Palestina. Comenzaron a impedirles que se salieran y que se escaparan. Bloquearon carreteras. De todo esto hay videos, hay fotografías, etcétera, etcétera. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque ya tenían más de 25, 30 años el grupo terrorista de Hamás, que se había apoderado de este territorio que se llama Gaza, y al pueblo lo habían explotado sin medicinas, sin comida, sin agua, etcétera, etcétera, porque los billones de dólares que Estados Unidos, Irán y la Unión Europea enviaron a Gaza no fueron para el pueblo. Se apoderó ese dinero el grupo guerrillero de Hamás. Y de esos billones de dólares no hicieron lo que la comida, todas las infraestructuras que necesitaba el pueblo, los departamentos que necesitaban, la pavimentación de las calles. ¿Qué hicieron con ese dinero? Una infraestructura de 500, escuchen, 500 kilómetros de túneles. Esta infraestructura es una infraestructura que no ha sido hecha jamás en la historia. Son túneles con una modernidad, con un sistema de electricidad, de ventilación, de cocinas dentro, 10 metros bajo tierra. ¿Se imaginan ustedes las maquinarias que necesitaron hacer? Y no es un túnel así como los que hacía el Chapo, ¿verdad? Eran túneles completamente, estoy hablando como de 3 o 4 metros de ancho,
con sistemas de ventilación, con cosas, hasta con cosas en las paredes de mosaicos importados de Italia, etcétera, etcétera. Una cosa absolutamente impresionante en cuanto a infraestructura de túneles. Todos estos túneles los hicieron debajo de escuelas, de hospitales y de casas donde había familias con 3 o 4 niños. Todos los túneles están debajo de todas las escuelas, de todos los hospitales y de todas las casas donde había niños. Para que cuando Israel contestara el fuego, mataron niños. Y todos los medios de comunicación, genocidas, están matando, etcétera, etcétera, porque los túneles los hicieron deliberadamente, ya que este grupo terrorista de Hamás nunca le ha importado el pueblo palestino. Han sido víctimas, los han usado como carne de cañón. Una vez con esta introducción breve, vamos a repasar rápidamente de dónde surgió el pueblo palestino, que antes de 1920 nadie se llamaba palestino, antes de 1920. ¿Quiénes son y cómo se formó el grupo de Hamás? ¿Y qué está escrito en la Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina que funda Yasser Arafat, el terrorista más grande del siglo XX, respecto a la nación de Israel? Inglaterra, en 1923 del siglo pasado, vence al Imperio Otomano Turco o a los musulmanes, que durante casi 500 años gobernaron toda el área del Medio Oriente. Entra entonces Inglaterra al Medio Oriente y sacan, o sea, en esos 500 años, ¿quién habitó todo lo que es Palestina? Bueno, Palestina es el nombre que un emperador romano le dio a Israel porque odiaba a los judíos. Entonces este emperador romano, Adriano, le cambió el nombre de Israel a Palestina, porque así se llamaba una de sus esposas. Entonces este nombre Palestina es un nombre que no está ni en la Biblia, ¿verdad? Y no existe porque es un nombre impuesto por un emperador romano. Entonces sacan los palestinos, los musulmanes que están durante 500 años ahí, controlando Gaza, controlando el Medio Oriente, controlando todo lo que es el Medio Oriente. Los ingleses lo sacan en 1923 e Inglaterra de 1923 a 1945 está en control completamente del Medio Oriente. Sin embargo, en 1917 se había hecho un acuerdo en Inglaterra por un ministro llamado Rafael Balfour, que se hizo la declaración Balfour, donde el gobierno de Inglaterra, porque tenía el imperio inglés en aquel tiempo, era muy poderoso, autoriza para que los judíos regresen a su tierra. Sin embargo, pasaron más de 15, 20 años, de 1923 al 45, donde no pudieron los judíos regresar por ciertas cosas y impedimentos y cosas políticas, diplomáticas que sucedieron. Viene la Segunda Guerra Mundial, llegan todas las naciones a Israel y descubren, ¿verdad?, en Europa y en Alemania los millones de judíos que Hitler asesinó junto con gitanos y homosexuales, porque eran los tres principales que supuestamente Hitler los veía como enemigos del nazismo. Entonces, finalmente, Inglaterra se sale del Medio Oriente, pero antes de salirse, así como si fueran ellos los dueños, agarran el Medio Oriente, los ingleses con ayuda de los franceses, y dividen el Medio Oriente y le dan el lado occidental a los judíos y el lado oriental a Jordania. Entonces Jordania ocupa el lado oriental, los judíos el lado occidental, y Gaza es ocupada
por Egipto. Entonces, Ben Gurión es nombrado primer ministro de Israel, y de Inglaterra, ¿verdad? Ya se sale completamente de todo lo que es la zona del Medio Oriente, y ya comienzan a ser repartidos. Irak, tú te pones aquí, Siria va a estar aquí, el Líbano va a estar aquí, etcétera, etcétera. Cisjordania ocupa todo lo que es el banco occidental, y después ocupa el banco oriental. Entonces pasa el tiempo y llegamos a la guerra de 1967, porque en 1948, inmediatamente cuando Israel se independiza como Estado libre, soberano e independiente, el 15 de mayo, al otro día que declararon su independencia, 5 naciones árabes los atacan. En toda la historia de Israel, desde el 48, nunca ellos han sido los agresores. Siempre se han defendido. Vamos a resumir. 1948, los vuelven a atacar. 1956, por el canal de Suez. 1967, junio del 67, la guerra de los 6 días, donde otra vez las 5 naciones árabes los atacan y milagrosamente se escapan. Y 1973, hace aproximadamente 20 años, la guerra de Yom Kippur. En todas estas guerras, Israel sobrevive milagrosamente. Pero cuando las naciones árabes se dan cuenta, y aquí hay que distinguir las naciones árabes que rodean a Israel, que son Líbano, Siria, Irak, Egipto y Jordania. Son 5 naciones con 22 millones de habitantes. Pero del otro lado se encuentra del Golfo Pérsico la península arábica, que es Arabia Saudita, Yemen, Bahrein, etcétera, etcétera, que no tienen que ver nada con las naciones árabes que rodean a Israel. Entonces, cuando hablamos del mundo árabe, no confundamos las dos secciones que existen en el Medio Oriente de los árabes. Entonces, los árabes, ¿verdad?, comienzan a atacar a Israel y llegan a un acuerdo. En 1964 surge un hombre llamado Yasser Arafat. Y el general Nasser, que era el presidente de Egipto en aquel tiempo, dice en una conferencia que los reúnen en Irán, en Teherán: no podemos con Israel. La única forma es hacer grupos terroristas. Y entonces, ¿quién forma a Irán? Esto es impresionante. Bueno, Yasser Arafat es invitado por Irán, por Khomeini, el ministro y religioso de Irán, es invitado junto con Mahmoud Abbas, porque nombran en Gaza a la autoridad palestina para que se haga cargo de Gaza, y los judíos se salen de Gaza desde el año 2005. Síganme con cuidado. Desde el año 2005, Israel se sale de Gaza. Eso de que los tiene prisioneros y los tienen enjaulados, puras mentiras. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Los judíos dejaron Gaza en el 2005 hasta nuestros días. Y cuando se salieron, tenían asentamientos judíos en Gaza, que los judíos construyeron dentro de Gaza escuelas, campos de fútbol, campos de básquetbol, departamentos, clínicas. Y en el 2007, 2 años después, la autoridad palestina, que fue nombrada el gobierno oficial de Gaza para gobernar a los palestinos, le entrega el gobierno al grupo de Hamás. 2007. ¿Por qué le entrega Mahmoud Abbas, presidente de la autoridad palestina, Fatah, el gobierno a el grupo terrorista? Porque la autoridad palestina se da cuenta que ellos no pueden cumplir la promesa de Yasser Arafat en la constitución de la Organización de Palestina, que dice así: el propósito y la visión principal de la Organización para la Liberación de Palestina es el exterminio total
de la raza judía. Ahí está claramente, lo puedes buscar en Google, el exterminio de la raza judía. No queremos nada más que borrar del mapa a los judíos. Entonces, la autoridad palestina no tiene ejército y se levanta un grupo de militares en Hamas, de guerrilleros, y comienzan a levantarse, vamos ahorita con quién los formó, y toman ellos el poder de la autoridad palestina, y desde el 2007 hasta nuestros días, todo el dinero que mandaban las naciones, dizque para el pueblo de Palestina, los líderes de Hamas, por cierto, creo que ayer o antier, ya agarraron a los dos principales líderes, comenzaron a gastarse el dinero en lo que les acabo de mencionar. Y los líderes de Hamas no vivían en Gaza, vivían en Qatar y vivían en Turquía, en casas de 10 millones de dólares. Los líderes y de todo el dinero que les mandaron no lo usaban para el pueblo, clásico de la mayor parte de los gobernantes a través de toda la historia. Cuando hablamos de los cubanos no estamos hablando del pueblo, los cubanos son un lindo pueblo, el gobierno. Cuando hablamos de Venezuela no estamos hablando del pueblo venezolano, que son preciosos los venezolanos. Cuando hablamos de Irán es donde más rápido está creciendo la iglesia. Cuando hablamos de algo así estamos hablando de los gobiernos. El pueblo siempre va a pagar las consecuencias, pero son los gobiernos los corruptos los que establecen el totalitarismo, porque a los gobiernos modernos les conviene el totalitarismo porque es la única manera de controlar al pueblo y quedarse con nuestro dinero. Y levantar una cortina de humo y decir, el pobrecito, aquí hay libertad, como en Cuba que están muriéndose de hambre. ¿De qué sirvió la revolución ideológica marxista-leninista con la dialéctica materialista en Cuba, en Venezuela? Ya no sigo mencionando más naciones, y lo que pasó en Alemania cuando la dividieron, Alemania Oriental, Alemania Occidental en la Segunda Guerra Mundial. Podemos seguir hablando de los 150 millones de muertos en el siglo pasado por la ideología del comunismo. Pero tenemos que entender esto. Ahora Israel, ¿por qué el odio a Israel? Lo vamos a ver más adelante, no sé si en la próxima conferencia, pero hay una historia política por qué se odia y por qué el mundo quiere exterminar a Israel. Y bíblicamente, porque la Biblia nos muestra cuáles son las razones que tuvo los nazis, que tienen las naciones para exterminar, sacar, borrar del mapa a la nación de Israel. Esto no ha sucedido con ninguna etnia, ninguna cultura, ninguna civilización. Señores sociólogos que nos escuchan, señores historiadores que nos escuchan, es un fenómeno inexplicable en la historia. Y solo lo podemos encontrar. Hay una respuesta política y hay una respuesta bíblica o teológica también. Entonces, Inglaterra no puede resolver el conflicto, se sale de Medio Oriente en el 45, se declara completamente la independencia Israel, y de ahí en adelante vemos nosotros que ya Israel ocupa su puesto, es atacado, pero desde entonces podemos contestar cuáles han sido principalmente los problemas que supuestamente los palestinos le han dicho al New York Times, a la cadena CNN, a la noticia de publicación Hasera del Medio Oriente y lo que han promovido en el mundo. Escúchenme muy bien. La narrativa que se ha manejado es la siguiente. Los palestinos quieren un Estado junto a la nación de Israel. Y mientras Israel no acepte un Estado dentro del territorio de Israel, los palestinos son víctimas y son los que están sufriendo simplemente porque los tienen encerrados en Gaza.
Jesús mío, mi dulce querido, cuando yo tengo un pueblo junto a mí que me quiere exterminar, que en su constitución dice que no quieren, no es cierto que quieren 2 estados, quieren el exterminio de nosotros. Si ahora teniéndolos ahí y habiéndoles dado lo que hicieron lo que hicieron, imaginémonos que ahora dividamos toda la nación de Israel y que se haga el Estado de Palestina y el Estado de Israel viviendo juntos. Los judíos no sobrevivirían 3 días. Entonces, ¿cuál es realmente lo que han tratado de exhibir dentro de los medios de comunicación como el problema? Bueno, dicen 4 principales puntos que consideran, entre comillas, los problemas. Número 1, el futuro de los refugiados palestinos. En 1948 llegan los judíos y levantan a Israel, y había un grupito muy pequeño de árabes, no se llamaban palestinos, por el amor de Dios. No existe tal cosa como palestinos. Pero como se llamaba Palestina, todo lo que es la tierra de Israel, entonces ellos se adjudicaron el nombre de árabes palestinos, pero son árabes. No hay tal cosa de palestinos. La franja de Gaza, bíblicamente, perteneció a los filisteos, donde vivía Goliat, ¿se acuerdan? De Gaza con sus hermanos y los gigantes en los tiempos que David los acabó. Toda esa franja de Gaza era la filistea del Antiguo Testamento, y los filisteos hace más de 1500 años dejaron de existir. Entonces, eso de que los palestinos son herederos de los filisteos es la más grande mentira histórica y bíblica que podamos nosotros considerar como una verdad. El futuro de los refugiados palestinos. Entonces comienzan a enojarse los árabes, y los árabes que quedaban ahí, que sobrevivieron en el 48, ninguna nación árabe les dijo a los egipcios: pues vénganse con nosotros. Siria, vénganse con nosotros. Irak, vénganse con nosotros. El Líbano, vénganse con nosotros. No, quédense ahí en Gaza. Y ahora, ojo, que entra Israel a Gaza y comienzan lo que llaman genocidio, sin ni siquiera describir etimológicamente lo que significa la palabra genocidio. Yo les recomiendo a todos ustedes un consejo cuando quieran discutir algo con alguien. Siempre es importante definir. Es un genocidio. Ven para acá, niña. ¿Sabes? ¿Me puedes definir qué es la palabra genocidio? Matar a muchos. Eso no es genocidio, porque en una guerra matas muchos. Asaltan un niño en una escuela, agarra a 30 alumnos con un rifle y mata ¿cuántos alumnos? Tampoco es genocidio. No significa matar a muchos. La palabra genocidio, para que sea genocidio, tiene que haber la intención anticipada de eliminar un grupo por causas políticas o religiosas. Si no, no es genocidio. Entonces, lo que hizo Hamás al entrar a Israel es genocidio, porque lo planearon y la intención de ellos era matar cientos de judíos. Eso es un genocidio. Mientras no haya la intención anticipada, como igualmente que el asesinato. ¿Cuál diferencia entre matar en defensa propia y asesinar? Matar en defensa propia, si alguien quiere y me quiere quitar la vida, o la vida de mi esposa, o mis hijos están de por medio, o terceras personas, yo tengo derecho a defenderme si tengo una pistola y lo mato antes que entre a mi casa y mate a mi familia. Yo tengo ese derecho, y no es asesinar. Y Dios no me culpa. Un militar puede ser cristiano y va a una guerra y militares matan de la guerra y no son asesinos. Esa pregunta me la han hecho cientos de veces. Hermano, trabajo aquí en Costa Rica, trabajo en Nicaragua, trabajo en el gobierno, en el ejército. ¿Es prohibido que yo entre a la guerra o que sea militar? De ninguna manera, porque lo haces en defensa propia y bajo la protección de tu país.
Pero asesinar es con premeditación, alevosía, ventaja y por venganza. ¿Cuál es la diferencia? La intención del corazón. Me quisieron matar y yo saqué y lo maté en defensa propia. No era mi intención matar a esa persona. Cuando no hay la intención, Dios en la Biblia no te culpa de asesino. Pero cuando tú planeas algo, voy a matar a don Panchito y voy a matar a Chencho y voy a matar a esa persona, o le voy a hacer daño, o le voy a echar una maldición, o le voy a hacer esto y el otro. Cuando hay esa intención anticipada, es lo que Dios juzga el corazón. Tú no tienes que, Jesucristo dijo, no tienes que acostarte con una mujer para que mi Padre te juzgue de adúltero. Con la pura intención en tu mente, deseando a una mujer que no es tu esposa, Dios te considera adúltero. No necesitas jalar el gatillo, dice en la Biblia, para que Dios te considere asesino. No. ¿Qué fue lo que te impulsó a jalar el gatillo? El odio. El odio, sin que jales el gatillo, ya eres delante de Dios asesino. ¿Van entendiendo la mente de Dios y lo que dice la Biblia? Que es las intenciones, las que nos mueven a hacer, y la motivación, lo que nos hace culpables o inocentes delante de las leyes éticas y morales de Dios. Entonces, eso de los refugiados palestinos, ¿verdad? Fue solamente una cortina de humo. En segundo lugar, si ambos pueblos deben compartir Jerusalén, 1993, los acuerdos de Oslo en Noruega. Se llega a una ceremonia en la Casa Blanca y está el presidente Clinton y está Yasser Arafat, es lo más cerca que han estado de un pacto de paz. Escuchen, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel en aquel tiempo, dándose la mano en medio del presidente de Estados Unidos, Clinton, en la Casa Blanca, celebrando supuestamente el pacto que se hizo en Noruega, en Oslo, en 1993. A la semana de 1993, Yasser Arafat manda un mensaje y dice lo siguiente: dentro del pensamiento del Islam y del grupo terroristas, nosotros tenemos que decir mentiras para engañar a nuestros enemigos y decirles, sí, vamos a hacer eso, pero sabemos que la intención es no hacerlo porque Alá nos manda matarlos, eliminarlos. Y comienza a publicarse lo que dijo Arafat, y de 1993 vienen otros acuerdos, el 2010, etcétera, etcétera, y todos los acuerdos de paz terminan borrados, porque no es cierto que quieren ellos. Cuando firmaron el primer tratado con Arafat, dijo Arafat, no queremos la mitad de Jerusalén, queremos toda la ciudad de Jerusalén. No queremos la mitad de Israel, queremos toda la tierra de Israel. Y queremos toda la tierra de Israel y todo Jerusalén cuando exterminemos a los judíos. Ese odio, ¿verdad? Que es la antítesis, lo opuesto al amor, al perdón. Los judíos les dicen a los palestinos, huyan por favor, no queremos que mueran. Vamos a bombardear, tenemos que bombardear esta ciudad. Ahí están como ratas escondidas. Y sin embargo los bloquean los mismos grupos terroristas para que ante el mundo puedan ser percibidos como asesinos, como genocidas, etcétera, etcétera. Y ya después de esto que los judíos ahorita, después de todos estos días que ha habido de guerra, han visto, ¿verdad?, que están 10 metros los túneles bajo tierra. Acaban de inventar hace una semana que ahora ya comenzaron desde hace 2 días a meter el agua del mar, a bombearla por los túneles para sacarlos a todos estos que ya no se pueden considerar ni animales siquiera. Imagínate que eso le hayan hecho a tus hijos, a tus bebés, a tu esposa, a tus hijas.
y te preguntara el juez qué quiere que hagamos, y tú les digas, pues que los liberen, que los perdonan, Jesus loves you. De ninguna manera, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que les den cuello. Hay seres humanos que han perdido el derecho de vivir porque se han vuelto peor que animales. Y ahora lo están sacando a todos. No sé si vieron las fotografías ayer o antier. Salieron, verá, como ratas de los túneles los grupos terroristas. Y hace algunos meses, cuando mataron en Israel a un soldado, los soldados tienen las órdenes de disparar de aquí a aquí o a la cabeza. Pero este señor, el terrorista que entró a Israel, estaba tapado. Esto fue hace como 1 año, 2 años. Entonces cayó al suelo, y los judíos siempre, aunque sea un terrorista, le hablan a los paramédicos. Siempre, siempre, siempre. Aunque sea un terrorista, vinieron los paramédicos a asistirlo y no se dieron cuenta que traía un chaleco lleno de bombas. Y los mató a los 10 paramédicos. Y desde entonces Israel cambió la política. Cuando agarran a un terrorista, lo encueran. Y por eso ahora todos los que están saliendo de los túneles, ¿cómo están retratados? En ropa interior. ¿Por qué? Porque ya no pueden arriesgarse de que traigan bombas en un chaleco o en una ropa. ¿Y qué han dicho los periódicos? ¿Ya vieron los judíos a pobres civiles? ¿Cuáles civiles? Ninguno era civil, todos eran terroristas. ¿Y por qué están semiencuerados? Porque no pueden correr el riesgo de que traigan bombas. Los medios de comunicación que están a favor de que Israel sea exterminado, ¿de dónde creen que viene? De la Organización para las Naciones Unidas. La ONU, que tiene un Consejo de Seguridad que es gobernado casi por Rusia, de todos los edictos, decretos que han sacado desde que se fundó en 1947, que antes era la Liga de las Naciones, el 70% han sido contra Israel. Ahora que Hamás hizo esto, no sacaron una sola acusación. Por favor, hay que perseguir a estos asesinos. No pueden vivir en el mundo, porque lo que hicieron en Israel lo pueden hacer en México, lo pueden hacer en España, lo pueden hacer en Guatemala, lo pueden hacer en cualquier lado. Este tipo de personas no pueden existir. Y fue lo que hizo el presidente Bukele en El Salvador. A todas las malas salvatruchas, aquí no puede haber violación a las niñas ya. Aquí no puede haber ya más asesinatos. Aquí se acabó toda esta desgracia que un grupo de jóvenes está tratando de hacer, a la cárcel. Y ahí se van a guardar. Y aquí es la ley del orden militarmente, que es ahorita el presidente más admirado en el mundo entero, por el valor que ha tenido de erradicar de su gobierno los delincuentes y a los asesinos. Porque dice la Biblia en Romanos 13 que cuál es la responsabilidad de los gobiernos civiles: influir el temor a los malos. Y cuando los gobiernos no encarcelan, no persiguen, no protegen a los ciudadanos de grupos terroristas o de como se llamen, que están haciéndole un mal, ese gobierno no es gobierno ante los ojos de Dios. Ha dejado de gobernar, porque su responsabilidad es garantizar nuestra seguridad. Yo tengo el derecho de caminar en Toluca a las 11, 12 de la noche sabiendo que no me van a asaltar. Yo voy a tener la seguridad de cualquier carretera, que nadie me va a bloquear las casetas, y que tengo que llegar a un trabajo a México y que no hay un grupo de 50 personas que ni la policía, ni el ejército, ni nadie nos defiende a terceras personas, porque dejan que el crimen comience a propagarse por todas las ciudades y llega a un país, a la anarquía, donde es un país bajo el juicio de Dios. ¿Qué otras de las cosas que están permitiendo ahí? ¿Qué esfuerzos se han hecho? Pues ya lo vimos, ¿verdad? De 1990 al 2010, todos resultaron completamente inexistentes. Y la guerra actualmente se debe a que anhelan la destrucción del pueblo judío. Desde entonces, nunca jamás
ha dejado de enviar cohetes a Israel. Ahora tiene un escudo que llaman de Iron Shield, que protege los cielos de Israel, y el 80% de los cohetes son interceptados por esta maquinaria impresionante, la tecnología militar moderna. Si no, Israel ya hubiera de muchos años desaparecido. Ahora finalmente termino narrándoles a ustedes quiénes son los palestinos. Escucha muy bien, jamás fue creada por la hermandad musulmana. Apúntalo. La hermandad musulmana es un movimiento que se formó desde el siglo pasado y de ahí nació también ISIS. ¿Se acuerdan de ISIS? Muy bien. El director de ISIS, que es el que más se ha acercado de la hermandad musulmana, es un grupo, la mayor parte son sunis, porque los musulmanes se dividen entre sunis y entre chiitas. Entonces, el director de ISIS dijo lo siguiente: nos vamos a apoderar de todo el Medio Oriente, porque el Medio Oriente tiene que ser del Islam. Vamos a seguir destruyendo el Vaticano y después el mundo entero. Ese era el proyecto original de ISIS. ISIS cometió un error gravísimo. ¿Cómo lo cometió Hamás? ¿Cómo lo cometen los ladrones y los criminales? Creyendo que no hay un Dios que los está viendo y que no hay crimen perfecto. ISIS comenzó a matar a pilotos japoneses, franceses, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que los ponían en la playa, los vestían de naranja y les cortaban la cabeza con un machete y publicaban en sus videos estos asesinatos? Entonces, pues se echaron en cara al mundo entero el grupo de ISIS, porque ya no solamente eran los americanos los que los querían perseguir, ahora el mundo entero estaba reclamando que estaban matando a su gente. Y la pregunta fue la siguiente: ¿por qué ISIS, sabiendo que se está echando a las naciones del mundo encima, por qué las ha provocado matando ciudadanos de todas las naciones? Porque en la Constitución está establecido que para que venga el Mahdi, que es el Mesías, que para nosotros es el anticristo del mundo musulmán, necesitamos una guerra violenta. Y lo que ISIS estaba provocando en el Medio Oriente era una guerra, una confrontación, incendiar el Medio Oriente, porque de acuerdo a su teología, de ahí va a surgir su Mesías. Entonces, recordemos algo: la ideología del mundo islámico es la muerte. Ellos aman la muerte, porque si los matan como mártires, 72 vírgenes los están esperando en el cielo. Los judíos y nosotros los occidentales amamos la vida. A ellos para morir es una dicha. Cuando mataron ahora en Israel los del grupo Hamás a judíos, hay conversaciones que grabaron y que publicaron. Terroristas hablando de Israel, ¿qué crees? Acabo de matar a 9 mujeres judías y a un niño le abrí la panza y le saqué los ojos, y desde el otro lado, bravo mi hijo, eso es lo que tenemos que hacer con los judíos. Aman la muerte, la violencia, el derramamiento de sangre. Es una cultura completamente que desciende más que los animales. Entonces, la hermandad musulmana que nace en Egipto. Su fundador fue Hassan al-Banna, el fundador de la hermandad musulmana. La meta, escuchen ustedes, la meta, de ahí nace todo: Hezbollah, los Houthis, Hamás, los Yutis, todos los grupos, Al-Qaeda, ISIS, todos los grupos terroristas nacen de la hermandad musulmana. Su meta de esta organización es un gobierno teocrático en el mundo musulmán y la conquista del mundo musulmán para integrarlo a un califato mundial. ¿Qué es un califa? Es un líder del mundo musulmán. El presidente de Turquía, Erdogan, acaba de sacar la voz: yo quiero ser el jefe del mundo musulmán en el mundo entero. Y si los israelitas, dijo Erdogan hace 4 días, entran a Turquía, no les garantizo que van a vivir. Aun cuando Turquía pertenece a la OTAN,
que es el ejército de Europa. Bíblicamente, en Ezequiel 38 aparece con el nombre de Turquía, que va a tener que salir de la OTAN para poder realmente unirse a Rusia, a China y a todas las naciones del Oriente que tienen el propósito de exterminar al mundo judío. Jamás refleja esta ideología en su constitución, estableciendo que su meta es destruir el Estado judío para la existencia nada más del Islam. ¿Cuántos años se propagó la mentira de que el Islam era una religión pacifista? Fueron mentiras que nunca supieron, porque si tú lees el Corán te das cuenta que más del 50% son órdenes del supuesto Alá. Eliminen a los infieles, y los infieles son judíos y cristianos. Así que también a los de Toluca les toca la bolita. Hermanos en Cristo, estamos en un mundo muy peligroso, un mundo lleno de mentiras. Un mundo que está controlado por los medios de comunicación para hacernos pensar lo que CNN, lo que la cadena de televisión, lo que y video, hacernos pensar lo que ellos quieren que nosotros pensemos. Bendito seas Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias porque tú eres, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias porque tu palabra dice: el día que ustedes conozcan la verdad, será la verdad la que los hará libres. Mientras tú no conozcas la verdad, eres esclavo de las mentiras, de los engaños, de las desilusiones, de la falsa propagación periodística, de cadenas infames, deshonestas, sin ética ni ninguna moral en el mundo, que explotan para sus intereses personales y corrompen a las poblaciones para su beneficio e intereses personales. Pero cuando conocemos la verdad, ya no somos conformistas, ya podemos explayarnos y comunicarle al mundo el mensaje más glorioso de la historia. Jesús vino al mundo a liberarnos de la esclavitud. En primer lugar, de la esclavitud del pecado, porque todo aquel que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Todos tus hábitos que tú repites el alcohol, el sexo, la pornografía, etcétera, etcétera, sin que te des cuenta, te haces esclavo. Ese hábito te llega a dominar, a controlar, a pervertir tu mente con una nube que te impida ver la razón y el propósito por el cual Dios te ha creado. Gracias por hacernos libres, Jesús, y por estar en este camino, porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para decirnos que nos amaba, que quiere entrar a tu vida en este momento, liberarte de tantas cadenas, de tantos malos hábitos que tú nunca vas a poder vencer en tus propias fuerzas ni por tu propia voluntad. Él vino a eso precisamente, a ayudarnos, al permitirle entrar a nuestra vida, darnos el poder de romper con las cadenas que nos han hecho esclavos de tantas cosas y darnos un camino de libertad para que ahora le sigamos a Él, porque no podemos servir a 2 amos. El primer mandamiento es en contra de la idolatría. Cualquier cosa que tenga la prioridad en tu vida, un deporte, tu novio, tu casa, tu negocio,
antes que Dios es idolatría. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás en primer lugar. Y si tú haces eso, Dios nos promete en la Biblia bendecir nuestra familia, bendecir nuestro trabajo, saturar nuestra mente con sus pensamientos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para comprender la esperanza a la que hemos sido llamados, entender la herencia que tenemos como santos y la supereminencia de la grandeza de su poder, el cual resucitó a Jesucristo de los muertos, y el poder que está ahora dentro de todos los que tenemos a Jesús como el Salvador. Dile a Cristo en esta tarde, ustedes que nos ven por las redes sociales, si no lo tienes en tu vida, perdona mis pecados, Señor Jesús. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días te levantaste de los muertos, y en este instante he comprendido que te necesito. Hazme libre del error, de las mentiras, del engaño que cubre al mundo entero como un antifaz, y permíteme ver la luz que tú has venido a mi vida a mostrarme. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola